no te ha abandonado. Él te ama. Quizás estás en medio de ese problema, de esa tempestad, luchando por lo que está pasando, por lo que pueda pasar, porque aunque tú no veas al Señor, Él no dejará de protegerte. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón. La dosis diaria con William Arana. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Estoy leyendo Mateo 14:25 en mi manual de instrucciones, la palabra de Dios. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta dosis diaria. Bueno, leyendo este versículo de Mateo, el versículo 25 del capítulo 14, veo cómo Jesús y sus discípulos habían terminado de alimentar a más de 5,000 personas. He hablado en otras dosis acerca de este tema, pero hoy me quiero centrar en algo especial que Dios quiere hablarnos a través de esta dosis. Ubiquemos un poco la situación, qué estaba sucediendo, qué había acontecido antes de esto que acabo de leer, de esa cuarta vigilia de la noche, cuando Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús y sus discípulos, como les decía, había terminado de alimentar a más de 5,000 personas. Y luego, casi inmediatamente, el Señor hizo entrar a sus discípulos en una barca para que cruzaran el mar hacia Capernaum. Pero Él no subió a la barca con ellos, porque todavía estaba despidiendo a la multitud para después Él irse a ese monte a orar. Subió a un monte a orar, dice la Escritura. Y dice Mateo 14:24 que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Es decir, estaban en problemas, porque el viento era contrario. Había una fuerte tempestad, había una borrasca terrible. La situación era bien complicada. Los discípulos estaban enfrentando un problema gigante, luchando por sobrevivir. Era tenebroso, eso ponía los pelos de punta. Sin embargo, Jesús, quien conoce todos los problemas que sus hijos atraviesan, no fue al instante a socorrerlos. O sea, tuvieron el problema y de una llegó Jesús. No, y Jesús andaba con ellos. Esperó hasta la cuarta vigilia, según lo que acabo de leer. Esperó hasta ese momento para ir a ayudarlos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso, William? Entonces quiero explicarte de la mejor manera. Que el Señor fue entre las 3 y las 6 de la mañana cuando miramos que es esa cuarta vigilia. Esto quiere decir que los discípulos estaban naufragando entre las 9 y 12 horas en medio del mar. Duraron como ese tiempo, entre 9 y 12 horas, en ese problema, en esa situación, en esa gran tempestad. Ahora yo quiero que te imagines cómo estuvieron los discípulos durante ese tiempo. Con mucho miedo, ¿cierto? Desesperados, porque no sabían qué hacer. Yo me imagino que gritaron, llamaron a Jesús, ¿dónde estaría para que los ayudara? Porque ellos eran testigos de los milagros que él hacía. Hacía unas horas atrás había multiplicado la comida y le dio a comer a miles con unos panes y con unos peces. Entonces sabían que él era el Todopoderoso, que él era el Hijo de Dios. Entonces yo me imagino que gritaron, Jesús, ayúdanos. Pero nada, él no aparecía y la tormenta seguía. Ahora la pregunta que te quiero hacer es, ¿alguna vez has sentido que Jesús no escucha tus oraciones? De pronto has clamado por tu situación y parece que a Jesús como que no le importan tus problemas. Estás hoy atravesando una situación que dices, como que Dios ya se olvidó de mí, como que yo no le importo, o he fallado tanto que ya ni me quiere escuchar. ¿Te has sentido que esas oraciones no suben del techo de tu cuarto, de ese lugar donde estás, o a veces en tu auto donde estás, como que Jesús no te escucha y estás desesperado o desesperada? Esta situación me muestra que Jesús los había abandonado. Claro, como vemos el panorama, eso indica que Jesús los había dejado. Sin embargo, Él estaba orando mientras sus discípulos estaban enfrentando esa dificultad. ¿Cómo así, William? ¿De qué nos está hablando? Mira, ve a Mateo. Sí, vayamos a Mateo 14, 22 y 23. Miremos un momentico eso. Mira lo que dice. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y dice el verso 23, que Jesús despidió a la multitud y dice que subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Eso estaba haciendo Jesús. Estaba clamando. Entonces, pareciera por el panorama que se ve que Jesús los ha abandonado, pero no. Él estaba orando mientras sus discípulos estaban enfrentando esa dificultad. Dios no puede abandonar a sus hijos. No los puede dejar solos porque son creación suya. Él no te ha abandonado. Él te ama. Quizás, al igual que a los discípulos, estás en medio de ese problema, de esa tempestad, luchando con temor por lo que está pasando, por lo que pueda pasar. Tal vez sientes que Dios te ha abandonado o te ha dejado luchando solo, pero eso no es verdad. Porque aunque tú no veas al Señor o no sientas su presencia por la circunstancia que estás atravesando, Él no dejará de protegerte.
¿Sabes qué dice Romanos 8:34 que me encanta? Mira lo que dice: entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Él lo que me está diciendo es que su sacrificio que hizo por nosotros y que murió y resucitó por ti y por mí, Él no va a echar a la borda eso. Él nos va a cuidar, jamás nos va a abandonar, y no siempre va a venir a ayudarnos a la primera o segunda plegaria que hagamos, a la primera o segunda oración, como dice, ni en la primera ni en la segunda o tercera vigilia, sino en la cuarta. Yo solo te quiero decir con esta dosis que tengas fe, que confíes que Él va a llegar y va a solucionar tu situación. Dice la Biblia que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Si piensas que Jesús está de brazos cruzados, viendo cómo sufres, recuerda que Él está intercediendo por ti, y en el nombre de Jesús te va a levantar. Y nadie podrá decir que tú no pudiste y que quedaste derrotado, sino que verá la gloria de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por esta dosis. Bendigo a la persona que la está escuchando y sé que tú obras un milagro sobrenatural a partir de este momento, porque tú eres mi abogado, tú eres mi defensor, tú eres quien me ayudas, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que Dios está contigo. Un día te conoceré y te abrazaré. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.